Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en Meir Perek 2 y dice así: y pasando algún tiempo entró de nuevo en Cafarnaum y se corrió la voz: está en casa. Y se reunieron muchísimo, tanto que ya no cabían ni siquiera en la puerta, y les enseñaba la Torá. Y vinieron 4 trayendo consigo un paralítico, mas no pudieron introducirlo dentro de la casa donde él estaba, por causa de la enorme multitud. Entonces subieron encima de la casa y, rasgando con fuerza el techo, hicieron una abertura, y por allí bajaron el paralítico acostado en la litera. Y viendo Yeshua la fe de ellos, dice el paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Pero estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales al oír esto especulaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados sino Elohim exclusivamente? E inmediatamente Yeshua percibió en su espíritu lo que razonaban, y les dice: ¿por qué pensáis tal cosa en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autorización para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate hacia mí ahora mismo, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente se levantó y, tomando su litera, salió ante los ojos de todos, de manera que estaban asombradísimos y comenzaron a darle gloria al Eterno, diciendo: así como esto, jamás hemos visto cosa igual. Bueno, pues, ¿qué detonó toda esta discusión y problemática, o más bien reacciones diversas en esta reunión que el maestro estaba enseñando, estaba sanando y estaba ministrando de una manera tan extraordinaria? ¿Qué es lo que detonó todo esto? Nada más ni nada menos decirle al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Algo que se enfatiza especialmente, y se enfatizaba desde antes de la aparición de nuestro Santo Maestro, es que cuando viniera el Mesías, Él perdonaría los pecados, es decir, traería de parte de Elohim, traía el perdón para el pueblo, especialmente de los pecados de muerte, que son los pecados de Feshá o Peshá, y idolatría, blasfemia, pecado de derramamiento de sangre y robo. Esos son los 4 pecados de muerte, y con los cuales no había ninguna ofrenda o recurso levítico que pudiera subsanar o restaurar la relación del pueblo cuando éste cometía alguno de estos pecados, y consecuentemente se vivía esperando que el Mesías viniera para subsanar, es decir, para que hubiera una redención, una compra de estos pecados que no se podían pagar por ninguna manera o forma en los sacrificios, en los corbanot levíticos. Entonces, se entendía y se sabía que habría de venir entonces el Mesías, y que éste traería, por orden del Eterno, traería la restauración y sobre todo la santificación de todos aquellos que estaban y que habían incurrido en pecados de muerte. Y entonces, pues, muchos morían creyendo en esto, y de alguna manera por eso es que la Torá y nos enseña Rab Shaul que nuestro Santo Maestro descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué la llevó?
porque ¿cuál es esta cautividad que llevó cautiva? Esta cautividad es nada más ni nada menos que todos aquellos hombres y mujeres que habían fallecido esperando el advenimiento de nuestro Santo Maestro, y por esa razón Yeshua descendió a los lugares más bajos de la tierra, al Guinón, y trajo consigo cautiva la cautividad. Es decir, restauró, trajo esta proclama, y hubo quien creyó, pero también quien no creyó, como en este mundo, mientras estamos aquí, hay quien cree y hay quien no cree. Pues igual, muchos murieron creyendo esto, y muchos, aunque no habían oído de esta redención por parte del Mesías, se les enseñó, se les predicó. Suponemos entonces que por esta razón esta cautividad fue llevada, fue levantada, fue traída a colación, y se estableció la redención que el Eterno había traído a la tierra y al pueblo de Israel en su ocasión y en su momento. Entonces, estas situaciones se habían dado. Hay muchas cosas que están en trasfondo y que se deben de entender, pero en el caso de Yeshua, la pregunta que se hace y que se debe de contestar, Yeshua, como le cuestionaban, ¿tenía autoridad para perdonar pecados? Pues él ni siquiera había muerto para decir que él ya había pagado por los pecados. Entonces, él tenía el derecho legal para perdonar pecados, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que sí los tenía. ¿Por qué? Porque aun cuando no había ido al madero y muerto en el mismo para traer la redención, él tenía la autoridad, dado que él era el Ben Elohim, el Mashiach, el ungido, el embarrado, el enviado de Hashem. Él tenía absolutamente la autoridad delegada por el Eterno para perdonar pecados. ¿Y cómo entonces sabemos que esto era cierto? La respuesta es que si no hubiese tenido la autoridad para perdonar pecados, el paralítico no se hubiera levantado. Eso es lo que confirmó y afirmó el poder de Dios, la obra de Hashem en la vida de este paralítico, levantándolo de su condición, sanándolo. Y entonces, por eso es que el maestro dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu lecho y anda. Y bueno, pues ocurrió, y todos se maravillaron por este evento. Y entonces, consecuentemente, no solamente para aquel momento y para esas personas pudieron entender que verdaderamente Yeshua tenía esa autoridad. Fue por la autoridad de Hashem que él perdonó los pecados. Cuando se hace efectivo de una manera importante la redención, es cuando el Eterno, quien es bendito, acepta el sacrificio expiatorio de Mashiach Yeshua, resucitándolo de los muertos y consecuentemente trayendo todo el caudal de la bendición de la redención que alcanzó el Corbán Elohim, y consecuentemente esto no solamente traería la sanidad, la restauración, el perdón de pecados para todo Cajal Israel y para el mundo, sino también las bendiciones y las consecuencias de esa situación tan importante de redención que alcanzó nuestro Santo Maestro, que fue avalado por el cielo cuando fue resucitado de entre los muertos. Si él no hubiese sido un corbán aceptable, él no hubiese resucitado de los muertos. ¿Y cómo podemos saber esto? Bendito sea Hashem. Rav Shaul en el Perek
15 de Romanos nos habla precisamente que más de 500 hermanos en el momento que él escribía a los romanos habían sido testigos de la resurrección de Yeshua. Esto no fue un sueño guajiro, esto no fue una alucinación, esto no es como dicen muchos, sino la realidad. Y desgraciadamente entre esos muchos están nuestros hermanos judíos que no aceptan la mesianidad de nuestro Santo Maestro. Y estos 500 testigos daban testimonio de la resurrección de Mashiach. Dice, muchos duermen, pero hay muchos que todavía viven. En ese momento, cuando Rab Shaul está escribiendo, entonces se está apoyando en el testimonio de todos aquellos que habían visto, conocido, entendido de la resurrección de Yeshua, pero también de una manera importante, en ese momento todavía había gente que en su momento había mirado y había visto y era testigo de la resurrección de Mashiach. Bueno, esto es algo extraordinario y por eso es que Yeshua perdonó los pecados. Bendito sea el Eterno porque trajo el medio y dio el medio para perdonar nuestros pecados, y eso consecuentemente traería una relación importante del pueblo de Israel hacia él, porque esto le restauraría de una manera extraordinaria. Era necesaria el advenimiento de Yeshua, como el Corbán Pesach, en este caso como el hijo, el Ben Yosef, que traería la redención, era necesarísima. Así como se hace necesaria la restauración del reino, que el reino de Israel tiene que ver con el hecho de que Hashem restaure su reino, estableciendo a Israel como su pueblo, y esto es algo muy importante. Entonces, esta es otra de las consecuencias importantes que vendrá y que está pospuesta, que está en el paréntesis del tiempo, en el día, al tiempo que el Eterno ha determinado que ocurra el advenimiento de nuestro Santo Maestro. Nosotros quisiéramos que ya fuera ya ahora, y oramos y rezamos y pedimos y clamamos que el Eterno envíe ya a nuestro Santo Maestro, pero Él sabe los tiempos y las sazones. Incluso cuando le preguntaron a Él que cuándo sucedería su vuelta de regreso, Él decía que el tiempo y las sazones solamente Hashem las conocería, dado que le preguntaron que cuándo restauraría el Malahut, el reino de los cielos. Y en este caso, el tiempo solamente es conocido por Hashem, y Él sabe y Él decide cuándo, en qué momento, en qué día, en qué hora, en qué instante Él enviará a Mashiach Yeshua de vuelta. Mientras tanto, a nosotros nos toca nos toca ser hombres y mujeres que alumbran con el testimonio de la verdad en nuestras vidas y que transforman el mundo. Esta es nuestra misión también, esta es nuestra participación, y esto es lo que nosotros tenemos que buscar hacer. Somos entes activos, somos gente, hombres, mujeres activos en la fe, y por lo tanto tenemos que activarnos a mirar, a orar, a pedir, a clamar, a realizar las obras que el Eterno nos ha llamado a hacer. Que tengas un magnífico día y que te ayude a meditar y a reflexionar que así como Yeshua tuvo su Abodá Hashem, así también tú y yo en lo particular tenemos algo que tenemos que realizar y hacer, y debemos, si ya lo tenemos, si ya lo sabemos, lo tenemos que seguir llevando adelante. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.